Amigos, muy buenos días. ¿Saben ustedes por qué se le llama evangelio a esta doctrina del Señor Jesucristo? Evangelio, de su etimología en el griego, significa una buena nueva, una buena noticia o la buena noticia. Bueno, hoy vamos a ver por qué es una buena noticia el Evangelio del Señor Jesucristo. Estamos leyendo en Romanos, la carta que Pablo escribe a los cristianos en Roma, en el capítulo 4, y vamos a leer hoy del versículo 1 al versículo 8. Leo para ustedes, dice así: Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios, pues, ¿qué dice la Escritura? Dice que le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se le cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. El día de ayer hablamos enfáticamente sobre la justificación, este efecto de que la justicia, la obediencia del Señor Jesucristo, recae sobre nosotros cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él como nuestro Salvador. Y hoy Pablo va a avanzar un poco más y va a tratar de explicar cómo este evento de la justificación sucede desde Abraham, para que no se crea que es únicamente con los cristianos del tiempo de Pablo, sino que realmente ha sido la misma forma en que Dios ha justificado nuestro pecado desde Abraham. Abraham se le considera el padre del pueblo israelita, del pueblo de Dios. Así es que estamos hablando de Abraham, estamos hablando del pueblo israelita desde sus orígenes. Y bueno, había dos formas. Una en que Abraham pudiera haber logrado el perdón de sus pecados a través de sus buenas obras, o no habiendo cumplido la ley de Dios, que lo hubiera hecho a través de su fe. Y en este pasaje, si usted ve el título de este pasaje, dice Abraham justificado por la fe. Es decir, desde Abraham, ya Abraham había sido justificado por su fe. Dice claramente el versículo 3, le creyó Abraham a Dios y eso se le tomó en cuenta como justicia. Aquí nace el punto de por qué el Evangelio es la buena noticia del Señor Jesucristo. Y tiene que ver con lo que Abraham hizo, que fue justificado por su fe en la salvación que venía de parte de Dios, y que también habla de esto el salmista, el rey David. Dice, hace una alusión en el versículo 6, dice que también David habla de lo mismo y se menciona el Salmo 32, es un salmo hermoso que yo le sugeriría que si tiene tiempo pueda leerlo. Y dice, dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones, se le cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Y David va a decirlo, en otras palabras, y va a decir, bueno, es que es feliz, es dichoso, es bienaventurado aquel cuyo pecado es perdonado, cuya desobediencia es perdonada. Pero entonces tampoco David cumplió con la ley de Dios, ¿no? Hay una evidencia por ahí, un evento que se narra de la vida de David, en donde David falló a la ley de Dios. Y a raíz de ese evento es que David escribe y dice, bueno, es que realmente es feliz aquella persona que le es perdonado su pecado. Amigos, por eso el Evangelio es la buena noticia de parte del Señor Jesús, porque significa el perdón de Dios, significa la reconciliación con el Padre. No hay otra manera. Si yo no tuviera la fe, entonces yo tendría que obedecer fielmente la ley de Dios de principio a fin. Pero como yo no puedo obedecer la ley de Dios de principio a fin, entonces yo no tengo la posibilidad de accesar al Padre.
La única forma de accesar al Padre es cuando yo soy justificado a través de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, logra el perdón de mi pecado. Así es que solamente quiero como una referencia leer lo que dice precisamente el Salmo 32. Dice así. Dice, mientras guardé silencio, mis huesos me fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se ha debilitado como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Y dice precisamente el apóstol Juan, allá en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, él dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Estamos hablando de la obra redentora de Cristo, en donde a través de Él nosotros tenemos el perdón de Dios. Dice David, después de que había fallado a la ley de Dios, mientras yo me callé, me envejecí y mis huesos se consumieron, pero cuando yo te confesé mi pecado, tú me perdonaste. Somos perdonados no porque Dios sea buena onda, no porque Dios se haga de la vista gorda ante nuestro pecado. Somos perdonados porque Cristo pagó en la cruz del Calvario nuestro pecado. Por eso es que ahora amamos a Jesús y le declaramos como nuestro Salvador y nuestro Señor. Porque si no fuera por Él, nosotros no hubiésemos podido tener el perdón de Dios por nuestro pecado. Querido amigo, querida amiga, ¿de qué manera estás tú logrando tener esa paz de Dios? Si la paz que tú experimentas es porque de pronto haces algunas cosas buenas, de pronto vas a una iglesia, de pronto das unas monedas en la iglesia y tú piensas que ese es un buen gesto ante Dios y por ese buen gesto Dios te va a perdonar, pero al mismo tiempo tú estás dejando de lado todo lo que en la semana tú has hecho y que ofende a Dios y que tú quieres ignorarlo porque piensas que nadie se dio cuenta, y estás cayendo en el error de justificar tu pecado y no estás teniendo la justificación de parte de Jesús. Así que la invitación del Evangelio es ven a Jesús y al igual que David, confiesa tu pecado. Confesar tu pecado significa estar de acuerdo con Dios en que las cosas que haces le ofenden. Y esa es la parte donde nuestro orgullo tiene que ser quebrantado, porque no nos gusta darnos cuenta que realmente nosotros somos personas que ofendemos a Dios. Que lo que hacemos de común no estamos pensando en ofender a Dios. Sin embargo, Dios se da por ofendido porque nos ha dado una ley. Y si nosotros no obedecemos esa ley, estamos ofendiéndole. Así es que necesitamos venir ante Él, pedir perdón, arrepentirnos de la forma en que vivimos para ser perdonados a través de Cristo. Y una vez que somos perdonados, entonces es el Señor Jesús, es nuestro Señor. Él se convierte en nuestra autoridad y Él toma el control de nuestra vida y ahora vivimos porque nos debemos a Él y vivimos para obedecerle, para vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Así que yo le invito a que esta mañana podamos orar, dar gracias a Dios por su perdón, pero también al mismo tiempo confesar nuestro pecado. Oremos. Bendito Padre, gracias por esta escritura que nos deja el apóstol Pablo y que nos deja muy claro entender cómo desde Abraham él ya había sido justificado por su fe en ti. De la misma manera David, él se creyó un hombre dichoso porque tú perdonaste la maldad de su corazón. Cuando él confesó su pecado delante de ti. Y porque la fe de ellos estaba puesto en que la salvación venía de tu mano. Padre Celestial, en esta mañana queremos reconocer que de muchas maneras te ofendemos todos los días, en lo que pensamos, en lo que hacemos, en lo que hablamos, en nuestras actitudes ante los demás. Porque siempre se asoma el pecado de alguna manera en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestra codicia, en la maldad que nos envuelve, en las pasiones de nuestro corazón, en nuestras debilidades. Y aunque de pronto no estamos conscientes, pero siempre estamos ofendiendo tu nombre. Queremos pedirte que nos perdones y venimos a ti para que la sangre de Cristo derramada en el cruz del Calvario sea derramada en nosotros y que la justicia de Cristo sea puesta sobre nosotros
para que podamos ser perdonados. Queremos ser esas personas dichosas, felices de saberse perdonadas. Gracias por tu perdón a través del Señor Jesucristo. Ayúdanos ahora a vivir como personas sabias que han sido redimidas por Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos esto. Amén. Queridos amigos, vivamos como personas perdonadas por Dios, felices, dichosas, pero buscando la obediencia al Señor Jesucristo. Nos vemos el día de mañana.